Capítulo 5. Viajes de novios. 1. La boda se verificó en mayo del 71. Dijo don Baldomero, con muy buen juicio, que pues era costumbre que se largaran los novios, acabadita de recibir la bendición, a correrla por esos mundos, no comprendía fuese de rigor el paseo por Francia o por Italia, habiendo en España tantos lugares dignos de ser vistos. Él y Barbarita no habían ido ni siquiera a Chamberí, porque en su tiempo los novios se quedaban donde estaban, y el único español que se permitía viajar era el duque de Osuna, don Pedro. ¡Qué diferencia de tiempos! Y ahora hasta Periquillo Redondo, el que tiene el bazar de corbatas al aire libre en la esquina de la casa de correos, había hecho su viajecito a París. Juanito se manifestó enteramente conforme con su papá, y recibida la bendición nupcial, verificado el almuerzo en familia, sin aparato alguno a causa del luto, sin ninguna cosa notable como no fuera un conato de brindis, de estupiñá, cuya boca tapó Barbarita a la primera palabra, dadas las despedidas con sus lágrimas y besuqueos correspondientes, marido y mujer se fueron a la estación. La primera etapa de su viaje fue Burgos, a donde llegaron a las 3 de la mañana, felices y locuaces, riéndose de todo, del frío y de la oscuridad. En el alma de Jacinta, no obstante, las alegrías no excluían un cierto miedo, que a veces era terror. El ruido del ómnibus sobre el desigual piso de las calles, la subida a la fonda por angosta escalera, el aposento y sus muebles de mal gusto, mezcla de desechos de ciudad y de lujos de aldea, aumentaron aquel frío invencible y aquella vaporosa expectación que la hacían estremecer. Y tantísimo como quería a su marido. ¿Cómo compaginar dos deseos tan diferentes, que su marido se apartase de ella y que estuviese cerca? Porque la idea de que se pudiera ir, dejándola sola, era como la muerte, y la de que se acercaba y la cogía en brazos con apasionado atrevimiento, también la ponía temblorosa y asustada. Habría deseado que no se apartara de ella, pero que se estuviera quietecito. Al día siguiente, cuando fueron a la catedral ya bastante tarde, sabía Jacinta una porción de expresiones cariñosas y de íntima confianza de amor, que hasta entonces no había pronunciado nunca, como no fuera en la vaguedad discreta del pensamiento que recela descubrirse a sí mismo. No le causaba vergüenza el decirle al otro que le idolatraba, así, clarito, al pan y al vino, ni preguntarle a cada momento si era verdad que él también estaba hecho un idólatra, y que lo estaría hasta el día del juicio final. Y a la tal preguntita, que había venido a ser tan frecuente como el pestañear, el que estaba de turno contestaba chi, dando a esta sílaba un tonillo de pronunciación infantil. El chi se lo había enseñado Juanito aquella noche, lo mismo que el decir también en estilo mimoso ¿me quieres? Y otras tonterías y chiquilladas empalagosas, dichas de la manera más grave del mundo. En la misma catedral, cuando les quitaba la vista de encima el sacristán que les enseñaba alguna capilla o preciosidad reservada, los esposos aprovechaban aquel momento para darse besos a escape y a hurtadillas, frente a la santidad de los altares consagrados o detrás de la estatua yacente de un sepulcro. Es que Juanito era un pillín y un goloso y un atrevido. A Jacinta le causaban miedo aquellas profanaciones, pero las consentía y toleraba, poniendo su pensamiento en Dios y confiando en que éste, al verlas, volvería la cabeza con aquella indulgencia propia del que es fuente de todo amor. Todo era para ellos motivo de felicidad. Contemplar una maravilla del arte los entusiasmaba, y de puro entusiasmo se reían, lo mismo que de cualquier contrariedad. Si la comida era mala, risas. Si el coche que los llevaba a la Cartuja iba danzando en los baches del camino, risas. Si el sacristán de las huelgas les contaba 1000 papas, diciendo que la señora abadesa se ponía mitra y gobernaba a los curas, risa. Y, a más de esto, todo cuanto Jacinta decía, aunque fuera la cosa más seria del mundo, le hacía a Juanito una gracia extraordinaria. Por cualquier tontería que éste dijese, su mujer soltaba la carcajada. Las crudezas de estilo popular y aflamencado que Santa Cruz decía alguna vez, divertíanle más que nada y la repetía tratando de fijarlas en su memoria. Cuando no son muy groseras, estas fórmulas de hablar hacen gracia, como caricaturas que son del lenguaje.
El tiempo se pasa sin sentir para los que están en éxtasis y para los enamorados. Ni Jacinta ni su esposo apreciaban bien el curso de las fugaces horas. Ella, principalmente, tenía que pensar un poco para averiguar si tal día era el tercero o el cuarto de tan feliz existencia. Pero, aunque no sepa apreciar bien la sucesión de los días, el amor aspira a dominar en el tiempo como en todo. Y cuando se siente victorioso en lo presente, anhela hacerse dueño de lo pasado, indagando los sucesos para ver si le son favorables, ya que no puede destruirlos y hacerlos mentira. Fuerte en la conciencia de su triunfo presente, Jacinta empezó a sentir el desconsuelo de no someter también el pasado de su marido, haciéndose dueña de cuanto éste había sentido y pensado antes de casarse. Como de aquella acción pretérita sólo tenía leves indicios, despertáronse en ella curiosidades que la inquietaban. Con los mutuos cariños crecía la confianza, que empieza por ser inocente y va adquiriendo poco a poco la libertad de indagar y el valor de las revelaciones. Santa Cruz no estaba en el caso de que le mortificara la curiosidad, porque Jacinta era la pureza misma. Ni siquiera había tenido un novio de estos que no hacen más que mirar y poner la cara afligida. Ella sí que tenía campo vastísimo en que ejercer su espíritu crítico, manos a la obra. No debe haber secretos entre los esposos. Esta es la primera ley que promulga la curiosidad antes de ponerse a oficiar de inquisidora. Porque Jacinta hiciese la primera pregunta llamando a su marido nene, como él la había enseñado, no dejó éste de sentirse un tanto molesto. Iban por las alamedas de chopos que hay en Burgos, rectas e inacabables, como senderos de pesadilla. La respuesta fue cariñosa, pero evasiva. Si lo que la nena anhelaba saber era un devaneo, una tontería, cosas de muchachos. La educación del hombre de nuestros días no puede ser completa si éste no trata con toda clase de gente, si no echa un vistazo a todas las situaciones posibles de la vida, si no toma el tiento a las pasiones todas. Puro estudio y educación pura. No se trataba de amor, porque lo que es amor bien podía decirlo. Él no lo había sentido nunca hasta que le hizo Tilín, la que ya era su mujer. Jacinta creía esto. Pero la fe es una cosa y la curiosidad otra. No dudaba ni tanto así del amor de su marido, pero quería saber, sí señor, quería enterarse de ciertas aventurillas. Entre esposos debe haber siempre la mayor confianza, ¿no es eso? En cuanto hay secretos, adiós paz del matrimonio. Pues bueno, ella quería leer de cabo a rabo ciertas paginitas de la vida de su esposo antes de casarse. Como que estas historias ayudan bastante a la educación matrimonial. Sabiéndolas de memoria, las mujeres viven más avisadas, y a poquito que los maridos se deslicen, tras, ya están cogidos. Que me tienes que contar todito, si no, no te dejo vivir. Esto fue dicho en el tren, que corría y silbaba por las angosturas de Pancorbo. En el paisaje veía Juanito una imagen de su conciencia. La vía que lo traspasaba, descubriendo las sombrías revueltas, era la indagación inteligente de Jacinta. El muy tuno se reía, prometiendo, eso sí, contar luego. Pero la verdad era que no contaba nada de sustancia. Sí, porque me engañas tú a mí. A buena parte vienes. Sé más de lo que te crees. Yo me acuerdo bien de algunas cosas que vi y oí. Tu mamá estaba muy disgustada, porque te nos habías hecho muy chulapito. Eso es. El marido continuaba encerrado en su prudencia, mas no por eso se enfadaba Jacinta. Bien le decía su sagacidad femenil que la obstinación impertinente produce efectos contrarios a los que pretende. Otra habría puesto en aquel caso unos morritos muy serios, ella no, porque fundaba su éxito en la perseverancia combinada con el cariño capcioso y diplomático. Entrando en un túnel de La Rioja, dijo así: «Apostamos a que, sin decirme tú una palabra, lo averiguo todo». Y a la salida del túnel, el enamorado esposo, después de estrujarla con un abrazo algo teatral, y de haber mezclado el restallido de sus besos al mugir de la máquina humeante, gritaba: «¿Qué puedo yo ocultar a esta mona golosa? Te como, mira que te como, curiosona, fiscona, feucha. ¿Tú quieres saber? Pues te lo voy a contar, para que me quieras más».
¿Más? ¡Ay, qué gracia! Eso sí que es difícil. Espérate a que lleguemos a Zaragoza. No, ahora. ¿Ahora mismo? Sí. No, en Zaragoza. Mira que es historia larga y fastidiosa. Mejor, cuéntala, y luego veremos. ¿Te vas a reír de mí? Pues, señor, allá por diciembre del año pasado... No, del otro. ¿Ves? Ya te estás riendo. Que no me río, que estoy más seria que el papamoscas. Pues bueno, allá voy. Como te iba diciendo, conocí a una mujer. Cosas de muchachos. Pero déjame que empiece por el principio. Érase una vez un caballero anciano muy parecido a una cotorra y llamado Estupiñá, el cual cayó enfermo. Y, cosa natural, sus amigos fueron a verle. Y uno de estos amigos, al subir la escalera de piedra, encontró una mujer que se estaba comiendo un huevo crudo. ¿Qué tal? 2. ¡Un huevo crudo! ¡Qué asco! Exclamó Jacinta escupiendo una salivita. ¿Qué se puede esperar de quien se enamora de una mujer que come huevos crudos? Hablando aquí con imparcialidad, te diré que era guapa. ¿Te enfadas? ¿Qué me voy a enfadar, hombre? Sigue. Se comía el huevo y te ofrecía, y tú participaste. No, aquel día no hubo nada. Volví al siguiente y me la encontré otra vez. Vamos, que le caíste en gracia y te estaba esperando. No quería el Delfín ser muy explícito, y contaba a grandes rasgos, suavizando asperezas y pasando como sobre ascuas por los pasajes de peligro, pero Jacinta tenía un arte instintivo para el manejo del gancho, y sacaba siempre algo de lo que quería saber. Allí salió a relucir parte de lo que Barbarita inútilmente intentó averiguar. ¿Quién era la del huevo? Pues una chica huérfana que vivía con su tía, la cual era huevera y pollera en la cava de San Miguel. Ah. Segunda izquierdo. Por otro nombre, la melaera. Qué basilisco, qué lengua, qué rapacidad. Era viuda y estaba liada, así se dice, con un picador. Pero basta de digresiones. La segunda vez que entré en la casa, me la encontré sentada en uno de aquellos peldaños de granito, llorando. ¿A la tía? No, mujer, a la sobrina. La tía le acababa de echar los tiempos, y aún se oían abajo los resoplidos de la fiera. Consolé a la pobre chica con 4 palabrillas y me senté a su lado en el escalón. ¡Qué poca vergüenza! Empezamos a hablar. No subía ni bajaba nadie. La chica era confianzuda, inocentona, de estas que dicen todo lo que sienten, así lo bueno como lo malo. Sigamos. Pues señor, al tercer día me la encontré en la calle. Desde lejos noté que se sonreía al verme. Hablamos 4 palabras nada más, y volví y me colé en la casa. Y me hice amigo de la tía y hablamos. Y una tarde salió el picador de entre un montón de banastas donde estaba durmiendo la siesta, todo lleno de plumas, y llegándose a mí me echó la zarpa, quiero decir que me dio la manaza, y yo se la tomé, y me convidó a unas copas, y acepté y bebimos. No tardamos Villalonga y yo en hacernos amigos de los amigos de aquella gente. No te rías. Te aseguro que Villalonga me arrastraba a aquella vida, porque se encaprichó por otra chica del barrio, como yo por la sobrina de segunda. ¿Y cuál era más guapa? La mía, replicó prontamente el Delfín, dejando entrever la fuerza de su amor propio. La mía. Un animalito muy mono. Una salvaje que no sabía leer ni escribir. Figúrate qué educación. Pobre pueblo. Y luego hablamos de sus pasiones brutales, cuando nosotros tenemos la culpa. Estas cosas hay que verlas de cerca, sí, hija mía. Hay que poner la mano sobre el corazón del pueblo, que es sano. Sí,
pero a veces sus latidos no son latidos, sino patadas. Aquella infeliz chica, como te digo, un animal, pero buen corazón. Buen corazón. Pobre nena. Al oír esta expresión de cariño, dicha por el delfín tan espontáneamente, Jacinta arrugó el ceño. Ella había heredado la aplicación de la palabreja, que ya le disgustaba por ser como desecho de una pasión anterior, un vestido o alhaja ensuciados por el uso. Y expresó su disgusto dándole al pícaro de Juanito una bofetada que, para ser de mujer y en broma, resonó bastante. ¿Ves? Ya estás enfadada, y sin motivo. Te cuento las cosas como pasaron. Basta ya, basta de cuentos. No, no me enfado. Sigue o te pego a otra. No me da la gana. Si lo que yo quiero es borrar un pasado que considero infamante, si no quiero tener ni memoria de él, es un episodio que tiene sus lados ridículos y sus lados vergonzosos. Los pocos años disculpan ciertas demencias cuando de ellas se saca el honor puro y el corazón sano. ¿Para qué me obligas a repetir lo que quiero olvidar? Si solo con recordarlo, paréceme que no merezco este bien que hoy poseo. Tú, niña mía. Estás perdonado, dijo la esposa, arreglándose el cabello que Santa Cruz le había descompuesto al acentuar de un modo material aquellas expresiones tan sabias como apasionadas. No soy impertinente, no exijo imposibles. Bien conozco que los hombres la han de correr antes de casarse. Te prevengo que seré muy celosa si me das motivo para serlo, pero celos retrospectivos no tendré nunca. Esto sería todo lo razonable y discreto que se quiera suponer, pero la curiosidad no disminuía, antes bien aumentaba. Revivió con fuerza en Zaragoza, después que los esposos oyeron misa en el Pilar y visitaron la Seo. Si me quisieras contar algo más de aquello, indicó Jacinta cuando vagaban por las solitarias y románticas calles que se extienden detrás de la catedral. Santa Cruz puso mala cara. —¡Pero qué tontín! Si lo quiero saber para reírme, nada más que para reírme. ¿Qué creías tú? ¿Que me iba a enfadar? ¡Ay, qué bonito! No, es que me hacen gracia tus calaveradas. Tienen un chic. Anoche pensé en ellas, y aun soñé un poquito con la del huevo crudo, y la tía, y el mamarracho del tío. No, si no me enojaba, me reía, créelo, me divertía viéndote entre esa aristocracia. Hecho un caballero, una persona decente, vamos, con el pelito sobre la oreja. Ahora te voy a anticipar la continuación de la historia. Pues señor, le hiciste el amor por lo fino, y ella lo admitió por lo vasto. La sacaste de la casa de su tía y os fuisteis los dos a otro nido, en la Concepción Jerónima. Juanito miró fijamente a su mujer, y después se echó a reír. Aquello no era adivinación de Jacinta, algo había oído sin duda, por lo menos el nombre de la calle. Pensando que convenía seguir el tono festivo, dijo así. ¿Tú sabías el nombre de la calle? No vengas echándotelas de Zahori. Es que Estupiñá me espiaba, y le llevaba cuentos a mamá. Sigue con tu conquista. Pues, señor, cuestión de pocos días. En el pueblo, hija mía, los procedimientos son breves. Ya ves cómo se matan. Pues lo mismo es el amor. Un día le dije, si quieres probarme que me quieres, huye de tu casa conmigo. Y yo pensé que me iba a decir que no. Pensaste mal, sobre todo si en su casa había leña. La respuesta fue coger el mantón y decirme, vamos. No podía salir por la cava. Salimos por la zapatería que se llama el Ramo de Azucenas. Lo que te digo, el pueblo es así, sumamente ejecutivo y enemigo de trámites. Jacinta miraba al suelo más que a su marido. Y a renglón seguido, la consabida palabrita de casamiento. Dijo mirándole de lleno y observándole indeciso en la respuesta. Aunque Jacinta no conocía personalmente a ninguna víctima de las palabras de casamiento, tenía una clara idea de estos pactos diabólicos,
por lo que de ellos había visto en los dramas, en las piezas cortas y aun en las óperas, presentados como recurso teatral unas veces para hacer llorar al público y otras para hacerla reír. Volvió a mirar a su marido y notando en él una como sonrisilla de hombre de mundo, le dio un pellizco, acompañado de estos conceptos un tanto airados. ¿Sí? La palabra de casamiento con reserva mental de no cumplirla. Una burla, una estafa, una villanía. ¡Qué hombres! Luego dicen. ¿Y esa tonta no te sacó los ojos cuando se vio chasqueada? Si hubiera sido yo. Si hubieras sido tú, tampoco me habría sacado los ojos. Que sí, pillo. Granujita. Vaya. No quiero saber más, no me cuentes más. ¿Para qué preguntas tú? Si te digo que no la quería, te enfadas conmigo y tomas partido por ella. ¿Y si te dijera que la quería, que al poco tiempo de sacarla de su casa, se me ocurría la simpleza de cumplir la palabra de casamiento que le di? Ah, tú no, exclamó Jacinta con ira cómica, aunque no enteramente cómica. Agradece que estamos en la calle, que si no, ahora mismo te daba un par de repelones, y de cada manotada me traía un mechón de pelo. ¿Con qué casarte? Y me lo dices a mí. ¡A mí! La carcajada lanzada por Santa Cruz retumbó en la cavidad de la plazoleta silenciosa y desierta con ecos tan extraños que los dos esposos se admiraron de oírla. Formaban la rinconada aquella vetustos caserones de ladrillo modelado a estilo mudéjar. En las puertas gigantones o salvajes de piedra con la maza al hombro. En las cornisas aleros de tallada madera, todo de un color de polvo uniforme y tristísimo. No se veían ni señales de alma viviente por ninguna parte. Tras las rejas enmohecidas no aparecía ningún resquicio de maderas entornadas por el cual se pudiera filtrar una mirada humana. «Esto es tan solitario, hija mía», dijo el marido quitándose el sombrero y riendo, «que puedes armarme el gran escándalo sin que se entere nadie». Juanito corría. Jacinta fue tras él con la sombrilla levantada. «¡Que no me coges! ¡A que sí! ¡Que te mato!» Y corrieron ambos por el desigual pavimento lleno de hierba, él riendo a carcajadas, ella coloradita y con los ojos húmedos. Por fin, ¡pum!, le dio un sombrillazo. Y cuando Juanito se rascaba, ambos se detuvieron jadeantes, sofocados por la risa. «Por aquí», dijo Santa Cruz señalando un arco que era la única salida. Y cuando pasaban por aquel túnel, al extremo del cual se veía otra plazoleta tan solitaria y misteriosa como la anterior, los amantes, sin decirse una palabra, se abrazaron, y estuvieron estrechamente unidos, besuqueándose por espacio de un buen minuto y diciéndose al oído las palabras más tiernas. «Ya ves, esto es sabrosísimo. ¿Quién diría que en medio de la calle podía uno? Si alguien nos viera», murmuró Jacinta ruborizada, porque en verdad aquel rincón de Zaragoza podía ser todo lo solitario que se quisiese, pero no era una alcoba. «Mejor, si nos ven mejor, que se aguanten el gorro». Y vuelta a los abracitos y a los vocablos de miel. «Por aquí no pasa un alma», dijo él. «Es más, creo que por aquí no ha pasado nunca nadie. Lo menos hace 2 siglos que no ha corrido por estas paredes una mirada humana». «Calla, me parece que siento pasos». «¿Pasos? A ver». «Sí, pasos». En efecto, alguien venía. Oyóse sin poder determinar por dónde un arrastrar de pies sobre los guijarros del suelo. Por entre 2 casas apareció de pronto una figura negra. Era un sacerdote viejo. Cogiéronse del brazo los consortes y avanzaron afectando la mayor compostura. El clérigo, al pasar junto a ellos, los miró mucho. «Paréceme», indicó la esposa, agarrándose más al brazo de su marido y pegándose mucho a él, «que nos lo ha conocido en la cara». «¿Que nos ha conocido?» «Que estábamos tonteando». «¿Y a mí qué?» «Mira», dijo ella cuando llegaron a un sitio menos desierto.
No me cuentes más historias. No quiero saber más. Punto final. Rompió a reír, y el delfín tuvo que preguntarle muchas veces la causa de su hilaridad para obtener esta respuesta. ¿Sabes de qué me río? De pensar en la cara que habría puesto tu mamá si le entras por la puerta una nuera de mantón, sortijillas y pañuelo a la cabeza. Una nuera que dice, «Di que luego», y no sabe leer. 3. Quedamos en que no hay más cuentos. No más. Bastante me he reído ya de tu tontería. Francamente yo creí que eras más avisado. Además, todo lo que me puedes contar me lo figuro. Que te aburriste pronto. Es natural. El hombre bien criado y la mujer ordinaria no emparejan bien. Pasa la ilusión y después, ¿qué resulta? Que ella huele a cebolla y dice palabras feas. A él, como si lo viera. Se le revuelve el estómago y empiezan las cuestiones. El pueblo es sucio. La mujer de clase baja, por más que se lave el palmito, siempre es pueblo. No hay más que ver las cosas por dentro. Pues lo mismo están los benditos cuerpos. Aquella misma tarde, después de mirar la puerta del Carmen y los elocuentes muros de Santa Engracia, que vieron lo que nadie volverá a ver, paseaban por las arboledas de Torrero. Jacinta, pesando mucho sobre el brazo de su marido, porque en verdad estaba cansadita, le dijo, «Una sola cosa quiero saber, una sola. Después punto en boca. ¿Qué casa era esa de la Concepción Jerónima?» «Pero, hija, ¿qué te importa?» «Bueno, te lo diré. No tiene nada de particular. Pues, señor, vivía en aquella casa un tío de la tal, hermano de la huevera, buen tipo, el mayor perdido y el animal más grande que en mi vida he visto. Un hombre que lo ha sido todo. Presidiario y revolucionario de barricadas. Torero de invierno y tratante en Granado. José Izquierdo. Te reirías si le vieras y le oyeras hablar. Este tal le sorbió los sesos a una pobre mujer, viuda de un platero, y se casó con ella. Cada uno por su estilo, aquella pareja valía un imperio. Todo el santo día estaban riñendo. De picos, se entiende. Y qué tienda, hija, qué desorden, qué escenas. Primero se emborrachaba él solo, después los dos a turno. Pregúntale a Villalonga. Él es quien cuenta esto a maravilla y reveda los jaleos que allí se armaban. Paréceme mentira que yo me divirtiera con tales escándalos. Lo que es el hombre. Pero yo estaba ciego. Tenía entonces la manía de lo popular. Y su tía, cuando la vio deshonrada, se pondría hecha una furia, ¿verdad? Al principio sí, te diré. Replicó el delfín buscando las callejuelas de una explicación algo enojosa. Pero más que por la deshonra se enfurecía por la fuga. Ella quería tener en su casa a la pobre muchacha, que era su machacante. Esta gente del pueblo es atroz. Qué moral tan extraña la suya. Mejor dicho, no tiene ni pizca de moral. Segunda empezó por presentarse todos los días en la tienda de la Concepción Jerónima y armar un escándalo a su hermano y a su cuñada. Que si tú eres esto, que si eres lo otro. Parece mentira. Villalonga y yo, que oíamos estos jollines desde el entresuelo, no hacíamos más que reírnos. ¿A qué degradación llega uno cuando se deja caer así? Estaba yo tan tonto que me parecía que siempre había de vivir entre semejante chusma. Pues no te quiero decir, hija de mi alma. Un día que se metió allí el picador, el querindango de segunda, este caballero y mi amigo Izquierdo se tenían muy mala voluntad. Lo que allí se dijeron. Era cosa de alquilar balcones. No sé cómo te divertía tanto salvajismo. Ni yo lo sé tampoco. Creo que me volví otro de lo que era, y de lo que volvía a ser. Fue como un paréntesis en mi vida. Y nada, hija de mi alma, fue el maldito capricho por aquella hembra popular. No sé qué de entusiasmo artístico.
una demencia ocasional que no puedo explicar. ¿Sabes lo que estoy deseando ahora?, dijo bruscamente Jacinta. Que te calles, hombre, que te calles. Me repugna eso. Razón tienes. Tú no eras entonces tú. Trato de figurarme cómo eras y no lo puedo conseguir. Quererte yo y ser tú como a ti mismo te pintas son dos cosas que no puedo juntar. Dices bien. Quiéreme mucho. Y lo pasado, pasado. Pero aguárdate un poco. Para dejar redondo el cuento, necesito añadir una cosa que te sorprenderá. A las 2 semanas de aquellos dimes y diretes, de tanta bronca y de tanto escándalo entre los hermanos Izquierdo, y entre Izquierdo y el picador, y tía y sobrina, se reconciliaron todos. Y se acabaron las riñas, y no hubo más que finezas y apretones de manos. Sí que es particular. ¡Qué gente! El pueblo no conoce la dignidad. Solo le mueven sus pasiones o el interés. Como Villalonga y yo teníamos dinero largo para juergas y cañas, unos y otros tomaron el gusto a nuestros bolsillos, y pronto llegó un día en que allí no se hacía más que beber, palmotear, tocar la guitarra. ¡Venga de ahí! Comer magras. Era una orgía continua. En la tienda no se vendía. En ninguna de las dos casas se trabajaba. El día que no había comida de campo, había cena en la casa hasta la madrugada. La vecindad estaba escandalizada. La policía rondaba, Villalonga y yo, como dos insensatos. ¡Ay, qué par de apuntes! Pero, hijo, está lloviendo. A mí me ha caído una gota en la punta de la nariz. ¿Ves? ¡Aprisita, que nos mojamos! El tiempo se les puso muy malo, y en todo el trayecto hasta Barcelona no cesó de llover. Arrimados marido y mujer a la ventanilla, miraban la lluvia, aquella cortina de menudas líneas oblicuas que descendían del cielo sin acabar de descender. Cuando el tren paraba se sentía el gotear del agua que los techos de los coches arrojaban sobre los estribos. Hacía frío, y aunque no lo hiciera, lo tendrían solo de ver las estaciones encharcadas, los empleados calados, y los campesinos que venían a tomar el tren con un saco por la cabeza. Las locomotoras chorreaban agua y fuego juntamente, y en los hules de las plataformas del tren de mercancías se formaban bolsas llenas de agua, pequeños lagos donde habrían podido beber los pájaros si los pájaros tuvieran sed aquel día. Jacinta estaba contenta, y su marido también, a pesar de la melancolía llorona del paisaje. Pero como había otros viajeros en el vagón, los recién casados no podían entretener el tiempo con sus besuqueos y tonterías de amor. Al llegar los dos se reían de la formalidad con que habían hecho aquel viaje, pues la presencia de personas extrañas no los dejó ponerse babosos. En Barcelona estuvo Jacinta muy distraída con la animación y el fecundo bullicio de aquella gran colmena de hombres. Pasaron ratos muy dichosos visitando las soberbias fábricas de Batlló y de Sert, y admirando sin cesar de taller en taller las maravillosas armas que ha discurrido el hombre para someter a la naturaleza. Durante 3 días la historia aquella del huevo crudo, la mujer seducida y la familia de insensatos que se amasaban con orgías quedó completamente olvidada o perdida en un laberinto de máquinas ruidosas y ahumadas, o en el triquitraque de los telares. Los de Jacquard, con sus incomprensibles juegos de cartones agujereados, tenían ocupada y suspensa la imaginación de Jacinta, que veía aquel prodigio y no lo quería creer. Cosa estupenda. Está uno viendo las cosas todos los días y no piensa en cómo se hacen, ni se le ocurre averiguarlo. Somos tan torpes que al ver una oveja no pensamos que en ella están nuestros gabanes. ¿Y quién ha de decir que las chambras y enaguas han salido de un árbol? Toma, el algodón. Pues si los tintes, el carmín ha sido un bichito, y el negro una naranja agria, y los verdes y azules carbón de piedra. Pero lo más raro de todo es que, cuando vemos un burro, lo que menos pensamos es que de él salen los tambores. Pues, y eso de que las cerillas se saquen de los huesos, y que el sonido del violín lo produzca la cola del caballo, pasando por las tripas de la cabra. Y no paraba aquí la observadora. En aquella excursión por el campo instructivo de la industria, su generoso corazón se desbordaba en sentimientos filantrópicos, y su claro juicio sabía mirar cara a cara los problemas sociales. No puedes figurarte, decía a su marido al salir de un taller,
cuánta lástima me dan esas infelices muchachas que están ahí ganando un triste jornal, con el cual no sacan ni para vestirse. No tienen educación, son como máquinas y se vuelven tan tontas. Más que tontería debe de ser aburrimiento. Se vuelven tan tontas, digo, que en cuanto se les presenta un pillo cualquiera, se dejan seducir. Y no es maldad, es que llega un momento en que dicen, vale más ser mujer mala que máquina buena. Filosófica está mi mujercita. Vaya, di que no me he lucido. En fin, no se hable más de eso. Di si me quieres, sí o no. Pero pronto, pronto. Al otro día, en las alturas del Tibidabo, viendo a sus pies la inmensa ciudad tendida en el llano, despidiendo por 1000 chimeneas el negro resuello que declara su fogosa actividad, Jacinta se dejó caer del lado de su marido y le dijo: «Me vas a satisfacer una curiosidad. La última». Y en el momento que tal habló, arrepintióse de ello, porque lo que deseaba saber, si picaba mucho en curiosidad, también le picaba algo el pudor. Si encontrara una manera delicada de hacer la pregunta, revolvió en su mente todo lo que sabía, y no hallaba ninguna fórmula que sentase bien en su boca, y la cosa era bastante natural, o lo había pensado o lo había soñado la noche anterior, de eso no estaba segura, mas era una consecuencia que a cualquiera se le ocurre sacar. El orden de sus juicios era el siguiente: ¿cuánto tiempo duró el enredo de mi marido con esa mujer? No lo sé. Pero durase más o durase menos, bien podría suceder que hubiera nacido algún chiquillo. Esta era la palabra difícil de pronunciar. Chiquillo. Jacinta no se atrevía, y aunque intentó sustituirla con familia, sucesión, tampoco salía. No era nada. Tú has dicho que me ibas a preguntar no sé qué. Era una tontería. No hagas caso. No hay nada más que me cargue que esto. Decir a uno que le van a preguntar una cosa y después no preguntársela. Se queda uno confuso y haciendo 1000 cálculos. Eso, guárdalo bien. No le caerán moscas. Mira, hija de mi alma, cuando no se sabe tirar, no se apunta. Ya tiraré. Tiempo hay, hijito. Dímelo ahora. ¿Qué será? ¿Qué no será? Nada, no era nada. Él la miraba y se ponía serio. Parecía que le adivinaba el pensamiento, y ella tenía tal expresión en sus ojos y en su sonrisilla picaresca, que casi se podía leer en su cara la palabra que andaba por dentro. Se miraban, se reían y nada más. Para sí dijo la esposa: «A su tiempo maduran las uvas. Vendrán días de mayor confianza, y hablaremos, y sabré si hay o no algún hueverito por ahí». 4. Jacinta no tenía ninguna especie de erudición. Había leído muy pocos libros, era completamente ignorante en cuestiones de geografía artística, y sin embargo apreciaba la poesía de aquella región costera mediterránea, que se desarrolló ante sus ojos al ir de Barcelona a Valencia. Los pueblecitos marinos desfilaban a la izquierda de la vía, colocados entre el mar azul y una vegetación espléndida. A trozos el paisaje azuleaba con la plateada hoja de los olivos. Más allá, las viñas lo alegraban con la verde gala del pámpano. La vela triangular de las embarcaciones, las casitas bajas y blancas, la ausencia de tejados puntiagudos y el predominio de la línea horizontal en las construcciones traían al pensamiento de Santa Cruz ideas de arte y naturaleza helénica. Siguiendo las rutinas a que se dan los que han leído algunos libros, habló también de Constantino, de Grecia, de las barras de Aragón y de los pececillos que las tenían pintadas en el lomo. Era de cajón sacar a relucir las colonias fenicias, cosa de que Jacinta no entendía palotada, ni le hacía falta. Después vinieron Prócida y las vísperas sicilianas, don Jaime de Aragón, Roger de Flor y el Imperio de Oriente, el duque de Osuna y Nápoles, Venecia y el marqués de Bedmar, Masaniello, los Borgias, Lepanto, don Juan de Austria, las galeras y los piratas, Cervantes y los padres de la Merced.
Entretenida Jacinta con los comentarios que el otro iba poniendo a la rápida visión de la costa mediterránea, condensaba su ciencia en estas o parecidas expresiones. ¿Y la gente que vive aquí será feliz o será tan desgraciada como los aldeanos de tierra adentro, que nunca han tenido que ver con el gran turco, ni con la capitana de don Juan de Austria? Porque los de aquí no apreciarán que viven en un paraíso, y el pobre tan pobre es en Grecia como en Getafe. Agradabilísimo día pasaron, viendo el risueño país que a sus ojos se desenvolvía, el caudaloso Ebro, las marismas de su delta, y por fin la maravilla de la región valenciana, la cual se anunció con grupos de algarrobos, que de todas partes parecían acudir bailando al encuentro del tren. A Jacinta le daban mareos cuando los miraba con fijeza. Ya se acercaban hasta tocar con su copudo follaje la ventanilla, ya se alejaban hacia lo alto de una colina, y se escondían tras un otero para reaparecer haciendo pasos y figuras de minueto o jugando al escondite con los palos del telégrafo. El tiempo, que no les había sido muy favorable en Zaragoza y Barcelona, mejoró aquel día. Espléndido sol doraba los campos. Toda la luz del cielo parecía que se colaba dentro del corazón de los esposos. Jacinta se reía de la danza de los algarrobos y de ver los pájaros posados en fila en los alambres telegráficos. «Míralos, míralos allí, valientes pícaros. Se burlan del tren y de nosotros». Fíjate ahora en los alambres. Son iguales al pentagrama de un papel de música. Mira cómo sube, mira cómo baja. Las 5 rayas parece que están grabadas con tinta negra sobre el cielo azul, y que el cielo es lo que se mueve, como un telón de teatro, no acabado de colgar. «Lo que yo digo», expresó Jacinta riendo, «mucha poesía, mucha cosa bonita y nueva, pero poco que comer. Te lo confieso, marido de mi alma, tengo un hambre de 1000 demonios. La madrugada y este fresco del campo me han abierto el apetito de par en par». Yo no quería hablar de esto para no desanimarte. Pronto llegaremos a una estación de fonda. Si no, compraremos, aunque sea unas rosquillas o pan seco. El viajar tiene estas peripecias. Ánimo, chica, y dame un beso. Que las hambres, con amor, son menos. Allá van 3. Y en la primera estación, mira bien, hijo, a ver si descubrimos algo. ¿Sabes lo que yo me comería ahora? ¿Un bistec? No. ¿Pues qué? 1,5. Ya te contentarás con naranja y media. Pasaban estaciones y la fonda no parecía. Por fin, en no sé cuál, apareció una mujer, que tenía delante una mesilla con licores, rosquillas, pasteles adornados con hormigas y unos... ¿Qué era aquello? «¡Pájaros fritos!», gritó Jacinta a punto que Juan bajaba del vagón. «¡Tráete una docena! No, oye, 2 docenas». Y otra vez el tren en marcha. Ambos se colocaron rodillas con rodillas, poniendo en medio el papel grasiento que contenía aquel montón de cadáveres fritos, y empezaron a comer con la prisa que su mucha hambre les daba. «¡Ay, qué ricos están! Mira qué pechuga. Este para ti. ¿Que está muy gordito?» «No, para ti. Para ti». La mano de ella era tenedor para la boca de él, y viceversa. Jacinta decía que en su vida había hecho una comida que más le supiese. «Este sí que está de buen año. Pobre Ángel. El infeliz estaría ayer con sus compañeros posado en el alambre, tan contento, tan guapote, viendo pasar el tren y diciendo... Allá van esos brutos, hasta que vino el más bruto de todos, un cazador, y ¡pum! Todo para que nosotros nos regaláramos hoy, y a fe que están sabrosos. Me ha gustado este almuerzo. Y a mí. Ahora veamos estos pasteles. El ácido fórmico es bueno para la digestión. ¿El ácido qué? Las hormigas, chica, no repares, y adentro, mételes el diente. Están riquísimos. Restauradas las fuerzas, la alegría se desbordaba de aquellas almas. «Ya no me marean los algarrobos», decía Jacinta. «Bailad, bailad. Mira qué casas, qué emparrados. ¿Y aquello qué es? Naranjos,
¿Cómo huelen? Iban solos. ¡Qué dicha! Siempre solitos. Juan se sentó junto a la ventana y Jacinta sobre sus rodillas. Él le rodeaba la cintura con el brazo. A ratos charlaban, haciendo ella observaciones cándidas sobre todo lo que veía. Poco después transcurrían algunos ratos sin que ninguno dijera una palabra. De repente volvióse Jacinta hacia su marido, y echándole un brazo alrededor del cuello, le soltó esta. ¿No me has dicho cómo se llamaba? ¿Quién? Preguntó Santa Cruz algo atontado. Tu adorado Tormento. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama? Porque supongo que vivirá. No lo sé, ni me importa. Vaya con lo que sales ahora. Es que hace un rato me dio por pensar en ella. Se me ocurrió de repente. ¿Sabes cómo? Vi unos rezajos, encarnados, puestos a secar en un arbusto. Tú dirás que tiene que ver. Es claro, nada. Pero vete a saber cómo se enlazan en el pensamiento las ideas. Esta mañana me acordé de lo mismo cuando pasaban rechinando las carretillas cargadas de equipajes. Anoche me acordé. ¿Cuándo creerás? Cuando apagaste la luz. Me pareció que la llama era una mujer que decía ¡ay! Y se caía muerta. Ya sé que son tonterías, pero en el cerebro pasan cosas muy particulares, con que, nenito, ¿desembullas eso, sí o no? ¿Qué? ¿El nombre? Déjame a mí de nombres. Qué poco amable es este señor, dijo abrazándole. Bueno, guarda el secretito, hombre. ¿Y despensa? Ten cuidado. ¿No te reveles esa preciosidad? Eso es. O somos reservados o no. Yo me quedo lo mismo que estaba. No creas que tengo gran interés en saberlo. ¿Qué me meto yo en el bolsillo con saber un nombre más? Es un nombre muy feo. No me hagas pensar en lo que quiero olvidar, replicó Santa Cruz con hastío. No te diré una palabra, ¿sabes? Gracias, amado pueblo. Pues mira, si te figuras que voy a tener celos, te llevas un chasco. Eso quisieras tú, para darte tono. No los tengo ni hay para qué. No sé qué vieron que les distrajo de aquella conversación. El paisaje era cada vez más bonito, y el campo, convirtiéndose en jardín, revelaba los refinamientos de la civilización agrícola. Todo era allí nobleza, o sea, naranjos, los árboles de hoja perenne y brillante, de flores olorosísimas y de frutas de oro, árbol ilustre, que ha sido una de las más socorridas muletillas de los poetas, y que en la región valenciana está por los suelos. Quiero decir que hay tantos que hasta los poetas los miran ya como si fueran cardos borriqueros. Las tierras labradas encantan la vista con la corrección atildada de sus líneas. Las hortalizas bordan los surcos y dibujan el suelo, que en algunas partes semeja un cañamazo. Los variados verdes más parece que los ha hecho el arte con una brocha que no la naturaleza con su labor invisible. Y por todas partes flores, arbustos tiernos. En las estaciones, acacias gigantescas, que extienden su rama sobre la vía, los hombres con zaragüelles y pañuelos liados a la cabeza, resabio morisco, las mujeres frescas y graciosas vestidas de indiana y peinadas con rosquillas de pelo sobre las sienes. ¿Y cuál es? Preguntó Jacinta, deseosa de instruirse. ¿Cuál es el árbol de las chufas? Juan no supo contestar, porque tampoco él sabía de dónde diablos salían las chufas. Valencia se aproximaba ya. En el balcón entraron algunas personas, pero los esposos no dejaron la ventanilla. A ratos se veía el mar tan azul, que la retina padecía el engaño de ver verde el cielo. Sagunto. ¡Ay, qué nombre! Cuando se le ve escrito con las letras nuevas y acaso torcidas de una estación, parece broma. No es de todos los días ver envueltas en el humo de las locomotoras las inscripciones más retumbantes de la historia humana. Juanito, que aprovechaba las ocasiones de ser sabio sentimental, se pasmó más de lo conveniente de la aparición de aquel letrero. ¿Y qué? ¿Qué es? Preguntó Jacinta, picada de la novelería. Ah, Sagunto ya, un nombre. De fijo que hubo aquí alguna marimorena,
pero habrá llovido mucho desde entonces. No te entusiasmes, hijo, y tómalo con calma. ¿A qué viene tanto ah, oh? ¿Todo porque aquellos brutos? Chica, ¿qué estás diciendo? Sí, hijo de mi alma, porque aquellos brutos, no me vuelvo atrás, hicieron una barbaridad. Bueno, llámalos héroes si quieres, y cierra esa boca, que te me estás pareciendo al papamoscas de Burgos. Vuelta a contemplar el jardín agrícola, en cuyo verdor se destacaban las cabañas de paja con una cruz en el pico del techo. En los bardales vio Jacinta unas plantas muy raras, de vástagos escuetos y pencas enormes que llamaron su atención. ¡Mira! ¡Mira qué esperpento de árbol! ¿Será el de los higos chumbos? No, hija mía. Los higos chumbos los da esa otra planta baja, compuesta de unas palas erizadas de púas. Aquel otro es la pita, que da por fruto las sogas. ¿Y el esparto dónde está? Hasta eso no llega mi sabiduría. Por ahí debe de andar. El tren describía amplísima curva. Los viajeros distinguieron una gran masa de edificios cuya blancura descollaba entre el verde. Los grupos de árboles la tapaban a trechos, después la descubrían. Ya estamos en Valencia, chiquilla. Mírala allí. Valencia era la ciudad mejor situada del mundo, según dijo un agudo observador, por estar construida en medio del campo. Poco después, los esposos, empaquetados dentro de una tartana, penetraban por las calles angostas y torcidas de la ciudad campestre. —¿Pero qué país, hijo? Si esto parece un biombo. ¿A dónde nos lleva este hombre? A la fonda, sin duda. A medianoche, cuando se retiraron fatigados a su domicilio, después de haber paseado por las calles y oído media africana en el Teatro de la Princesa, Jacinta sintió que de repente, sin saber cómo ni por qué, la picaba en el cerebro el gusanillo aquel, la idea perseguidora, la penita disfrazada de curiosidad. Juan se resistió a satisfacerla, alegando razones diversas. No me marees, hija. Ya te he dicho que quiero olvidar eso. Pero el nombre, nene, el nombre nada más. ¿Qué te cuesta abrir la boca un segundo? No creas que te voy a reñir, tontín. Hablando así, se quitaba el sombrero, luego el abrigo, después el cuerpo, la falda, el polisón, y lo iba poniendo todo con orden en las butacas y sillas del aposento. Estaba rendida y no veía las santas horas de dar con sus fatigadas carnes en la cama. El esposo también iba soltando ropa, aparentaba buen humor, pero la curiosidad de Jacinta le desagradaba ya. Por fin, no pudiendo resistir a las monerías de su mujer, no tuvo más remedio que decidirse. Ya estaban las cabezas sobre las almohadas, cuando Santa Cruz echó perezoso de su boca estas palabras. Pues te lo voy a decir, pero con la condición de que en tu vida más, me has de mentar ese nombre, ni has de hacer la menor alusión, ¿entiendes? Pues se llama... Gracias a Dios, hombre. Le costaba mucho trabajo decirlo. La otra le ayudaba. Se llama... Narina. No. Fortuna. Fortunata. Eso. Vamos. Ya está satisfecha. Nada más. Te has portado. Has sido amable. Así es como te quiero yo. Pasado un rato, dormía como un ángel. Dormían los dos. 5. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Dijo Santa Cruz a su mujer 2 días después en la estación de Valencia. Me parece una tontería que vayamos tan pronto a Madrid. Nos plantaremos en Sevilla. Pondré un parte a casa. Al pronto Jacinta se entristeció. Ya tenía deseos de ver a sus hermanos, a su papá y a sus tíos y suegros. Pero la idea de prolongar un poco aquel viaje tan divertido conquistó en breve su alma. Andar así, llevados en alas del tren, que algo tiene siempre para las almas jóvenes, de dragón, de fábula, era tan dulce, tan entretenido.
Vieron la opulenta ribera del Júcar, pasaron por Alcira, cubierta de azahares, por Játiva la risueña, después vino Montesa, de feudal aspecto, y luego Almansa, en territorio frío y desnudo. Los campos de viñas eran cada vez más raros, hasta que la severidad del suelo les dijo que estaban en la adusta Castilla. El tren se lanzaba por aquel campo triste, como inmenso lebrel, olfateando la vía y ladrando la noche tarda, que iba cayendo lentamente sobre el llano sin fin. Igualdad, palos de telégrafo, cabras, charcos, matorrales, tierra gris, inmensidad horizontal sobre la cual parecen haber corrido los mares poco ha. El humo de la máquina alejándose en bocanadas majestuosas hacia el horizonte. Las guardesas con la bandera verde señalando el paso libre, que parece el camino de lo infinito. Bandadas de aves que vuelan bajo, y las estaciones haciéndose esperar mucho. Como si tuvieran algo bueno. Jacinta se durmió, y Juanito también. Aquella dichosa Mancha era un narcótico. Por fin bajaron en Alcázar de San Juan, a medianoche, muertos de frío. Allí esperaron el tren de Andalucía, tomaron chocolate y vuelta a rodar por otra zona manchega, la más ilustre de todas. La Argamasillesca. Pasaron los esposos una mala noche por aquella estepa, matando el frío muy juntitos bajo los pliegues de una sola manta, y por fin llegaron a Córdoba, donde descansaron y vieron la mezquita. No bastándoles un día para ambas cosas, ardían en deseos de verse en la sin par Sevilla. Otra vez el tren. Serían las 9 de la noche cuando se encontraron dentro de la romántica y alegre ciudad, en medio de aquel idioma ceceoso y de los donaires y chuscadas de la gente andaluza. Pasaron allí creo que 8 o 10 días, encantados, sin aburrirse ni un solo momento, viendo los portentos de la arquitectura y de la naturaleza, participando del buen humor que allí se respira con el aire y se recoge de las miradas de los transeúntes. Una de las cosas que más cautivaron a Jacinta era aquella costumbre de los patios amueblados y ajardinados, en los cuales se ve que las ramas de una azalea bajan hasta acariciar las teclas del piano, como si quisieran tocar. También le gustaba a Jacinta ver que todas las mujeres, aun las viejas que piden limosna, llevan su flor en la cabeza. La que no tiene flor se pone entre los pelos cualquier hoja verde, y va por aquellas calles vendiendo vidas. Una tarde fueron a comer a un bodegón de Triana, porque decía Juanito que era preciso conocer todo de cerca y codearse con aquel originalísimo pueblo artista nato, poeta que parece pintar lo que habla, y que recibió del cielo el don de una filosofía muy socorrida, que consiste en tomar todas las cosas por el lado humorístico, y así la vida, una vez convertida en broma, se hace más llevadera. Bebió el Delfín muchas cañas, porque opinaba, con gran sentido práctico, que para asimilarse a Andalucía y sentirla bien en sí, es preciso introducir en el cuerpo toda la manzanilla que éste pueda contener. Jacinta no hacía más que probarla, y la encontraba áspera y acídula, sin conseguir apreciar el olorcillo a pero de ronda que dicen tiene aquella bebida. Retiráronse de muy buen humor a la fonda, y al llegar a ella vieron que en el comedor había mucha gente. Era un banquete de boda. Los novios eran españoles anglicanizados de Gibraltar. Los esposos Santa Cruz fueron invitados a tomar algo, pero lo rehusaron. Únicamente bebieron un poco de champaña porque no dijeran. Después un inglés muy pesado que chapurreaba el castellano con la boca fruncida y los dientes apretados, como si quisiera mordiscar las palabras, se empeñó en que habían de tomar unas cañas. De ninguna manera, muchas gracias. Oh, sí. El comedor era un hervidero de alegría y de chistes, entre los cuales empezaban a sonar algunos de gusto dudoso. No tuvo Santa Cruz más remedio que ceder a la exigencia de aquel maldito inglés, y tomando de sus manos la copa, decía a media voz: «Valiente curdela tienes tú». Pero el inglés no entendía. Jacinta vio que aquello se iba poniendo malo. El inglés llamaba al orden diciendo a los más jóvenes con su boquita cerrada que tuvieran fundamenta. Nadie necesitaba tanto como él que se le llamase al orden, y sobre todo lo que más falta le hacía era que le recortaran la bebida, porque aquello no era ya boca, era un embudo. Jacinta presintió la jarana, y tomando una resolución súbita tiró del brazo a su marido y se lo llevó, a punto que éste empezaba a tomarle el pelo al inglés. «Me alegro», dijo el Delfín cuando su mujer le conducía por las escaleras arriba. «Me alegro de que me hubiese sacado de allí.
porque no puedes figurarte lo que me iba cargando el tal inglés, con sus dientes blancos y apretados, con su amabilidad y su zapatito bajo. Si sigo un minuto más, le pego un par de trompadas. Ya se me subía la sangre a la cabeza. Entraron en su cuarto, y sentados uno frente a otro, pasaron un rato recordando los graciosos tipos que en el comedor estaban, y los equívocos que allí se decían. Juan hablaba poco y parecía algo inquieto. De repente le entraron ganas de volver abajo. Su mujer se oponía. Disputaron. Por fin Jacinta tuvo que echar la llave a la puerta. «Tiene razón», dijo Santa Cruz, dejándose caer a plomo sobre la silla. «Más vale que me quede aquí, porque si bajo y vuelve el mister con sus finuras le pego. Yo también sé boxear». Hizo el ademán del box, y ya entonces su mujer le miró muy seria. «Debes acostarte», le dijo. «Es temprano. Nos estaremos aquí de tertulia, sí. ¿Tú no tienes sueño? Yo tampoco. Acompañaré a mi cara mitad. Ese es mi deber, y sabré cumplirlo, sí señor, porque yo soy esclavo del deber». Jacinta se había quitado el sombrero y el abrigo. Juanito la sentó sobre sus rodillas y empezó a saltarla como a los niños cuando se les hace el caballo, y dale con la taravilla de que él era esclavo de su deber, y de que lo primero de todo es la familia. El trote largo en que la llevaba su marido empezó a molestar a Jacinta, que se desmontó, y se fue a la silla en que antes estaba. Él entonces se puso a dar paseos rápidos por la habitación. «Mi mayor gusto es estar al lado de mi adorada nena», decía sin mirarla. «Te amo con delirio, como se dice en los dramas. Bendita sea mi madrecita, que me casó contigo». Hincósele delante y le besó las manos. Jacinta le observaba con atención recelosa, sin pestañear, queriendo reírse y sin poderlo conseguir. Santa Cruz tomó un tono plañidero para decirle: «Y yo tan estúpido que no conocí tu mérito. Yo, que te estaba mirando todos los días como mira el burro la flor, sin atreverse a comérsela. Y me comí el cardo. Ay, perdón, perdón. Estaba ciego, encanallado. Era yo muy cañí. Esto quiere decir gitano, vida mía. El vicio y la grosería habían puesto una costra en mi corazón. Llamémosle garlochín». «Jacintilla, no me mires así. Esto que te digo es la pura verdad. Si te miento, que me quede muerto ahora mismo. Todas mis faltas las veo claras esta noche. No sé lo que me pasa. Estoy como inspirado. Tengo más espíritu, créetelo. Te quiero más, cielito, paloma. Y te voy a hacer un altar de oro para adorarte». «Jesús, qué fino está el tiempo», exclamó la esposa, que ya no podía ocultar su disgusto. «¿Por qué no te acuestas?» «Acostarme yo. Cuando tengo que contarte tantas cosas, chavala», añadió Santa Cruz, que cansado ya de estar de rodillas, había cogido una banqueta para sentarse a los pies de su mujer. «Perdona que no haya sido franco contigo. Me daba vergüenza de revelarte ciertas cosas, pero ya no puedo más. Mi conciencia se vuelca como una urna llena que se cae. Así, así, y afuera todo. Tú me absolverás cuando me oigas, ¿verdad?» «Di que sí. Hay momentos en la vida de los pueblos, quiero decir en la vida del hombre, momentos terribles, alma mía, tú lo comprendes. Yo no te conocía entonces, estaba como la humanidad antes de la venida del Mesías, a oscuras, apagado el gas. Sí, no me condenes, no me condenes sin oírme». Jacinta no sabía qué hacer. Uno y otro se estuvieron mirando breve rato, los ojos clavados en los ojos, hasta que Juan dijo en voz queda: «Si la hubieras visto». Fortunata tenía los ojos como dos estrellas, muy semejantes a los de la Virgen del Carmen, que antes estaba en Santo Tomás y ahora en San Ginés. Pregúntaselo a Estupiñá. Pregúntaselo si lo dudas. A ver. Fortunata tenía las manos bastas de tanto trabajar, el corazón lleno de inocencia. Fortunata no tenía educación. Aquella boca tan linda se comía muchas letras,
y otras las equivocaba. Decía indilugencias, golver, asín. Pasó su niñez cuidando el ganado. ¿Sabes lo que es el ganado? Las gallinas. Después criaba las palomas a sus pechos. Como los palomos no comen sino del pico de la madre, Fortunata se los metía en el seno. Y si vieras tú qué seno tan bonito. Solo que tenía muchos rasguños que le hacían los palomos con los garfios de sus patas. Después cogía en la boca un buche de agua y algunos granos de algarroba, y metiéndose el pico en la boca, les daba de comer. Era la paloma madre de los tiernos pichoncitos. Luego les daba su calor natural, los arrullaba, les hacía ro, les cantaba canciones de nodriza. Pobre Fortunata, pobre Pitusa. ¿Te he dicho que la llamaban la Pitusa? ¿No? Pues te lo digo ahora, que conste. Yo la perdí, sí, que conste también. Es preciso que cada cual cargue con su responsabilidad. Yo la perdí, la engañé, la dije 1000 mentiras, la hice creer que me iba a casar con ella. ¿Has visto? Sí, seré pillín. Déjame que me ría un poco. Sí, todas las papas que yo le decía, se las tragaba. El pueblo es muy inocente, es tonto de remate. Todo se lo cree con tal de que se lo digan con palabras finas. La engañé, la garciñé su honor. Y tan tranquilo. Los hombres, digo, son los señoritos, somos unos miserables. Creemos que el honor de las hijas del pueblo es cosa de juego. No me pongas esa cara, vida mía. Comprendo que tienes razón, soy un infame, merezco tu desprecio porque... Lo que tú dirás, una mujer es siempre una criatura de Dios, ¿verdad? Y yo, después que me divertí con ella, la dejé abandonada en medio de las calles. Justo. Su destino es el destino de las perras. Di que sí. 6. Jacinta estaba alarmadísima, medio muerta de miedo y de dolor. No sabía qué hacer ni qué decir. Hijo mío, exclamó limpiando el sudor de la frente de su marido. ¿Cómo estás? Cálmate por María Santísima. Estás delirando. No. Esto no es delirio. Es arrepentimiento. Añadió Santa Cruz, quien, al moverse, por poco se cae, y tuvo que apoyar las manos en el suelo. ¿Crees acaso que él vino? Oh, no, hija mía, no. No me hagas ese disfavor. Es que la conciencia se me ha subido aquí, al cuello, a la cabeza, y me pesa tanto que no puedo guardar bien el equilibrio. Déjame que me prosterne ante ti y ponga a tus pies todas mis culpas para que las perdones. No te muevas. No me dejes solo, por Dios. ¿A dónde vas? ¿No ves mi aflicción? Lo que veo, oh Dios mío. Juan, por amor de Dios, sosiégate. No digas más disparates, acuéstate. Yo te daré una taza de té. ¿Y para qué quiero yo té, desventurada? Dijo el otro en un tono tan descompuesto que a Jacinta se le saltaron las lágrimas. Té. Lo que quiero es tu perdón. El perdón de la humanidad. A quien he ofendido, a quien he ultrajado y pisoteado. Di que sí. Hay momentos en la vida de los pueblos, digo en la vida de los hombres, en que uno debiera tener 1000 bocas para con todas ellas a la vez expresar Sería uno un coro. Eso, porque yo he sido malo. No me digas que no. No me lo digas. Jacinta advirtió que su marido sollozaba. Pero de veras sollozaba o era broma. Juan, por Dios, me estás atormentando. No, niña de mi alma, replicó él, sentado en el suelo sin descubrir el rostro que tenía entre las manos. ¿No ves que lloro? Compadécete de este infeliz. He sido perverso, porque la Pitusa me idolatraba. Seamos francos. Alzó entonces la cabeza y tomó un aire más tranquilo. Seamos francos. La verdad ante todo. Me idolatraba. Creía que yo no era como los demás, que era
la caballerosidad, la hidalguía, la decencia, la nobleza en persona, el acabose de los hombres. Nobleza. ¡Qué sarcasmo! Nobleza en la mentira. Digo que no puede ser y que no, y que no. Decencia porque se lleva una ropa que llaman levita. ¡Qué humanidad tan farsante! El pobre siempre debajo, el rico hace lo que le da la gana. Yo soy rico. Di que soy inconstante. La ilusión de lo pintoresco se iba pasando. La grosería con gracia seduce algún tiempo, después marea. Cada día me pesaba más la carga que me había echado encima. El picor del ajo me repugnaba. Deseé, puedes creerlo, que la pitusa fuera mala, para darle una puntera. Pero ¿qué? Ni por esas. ¿Mala ella? A buena parte. Si le mando echarse al fuego por mí, al fuego de cabeza. Todos los días jarana en la casa. Hoy acababa en bien, mañana no. Cantos, guitarreo. José Izquierdo, a quien llaman Platón porque comía en un plato como un barreño, arrojaba chinitas al picador. Villalonga y yo los echábamos a pelear o los reconciliábamos cuando nos convenía. La pitusa temblaba de verlos alegres y de verlos enfurruñados. ¿Sabes lo que se me ocurría? No volver a aportar más por aquella maldita casa. Por fin resolvimos Villalonga y yo largarnos con viento fresco y no volver más. Una noche se armó tal gresca que hasta las navajas salieron, y por poco nadamos todos en un lago de sangre. Me parece que oigo aquellas finuras. Indecente, cabrón, najabao, randa, Murcia. No era posible semejante vida. Di que no. El hastío era ya irresistible. La misma pitusa me era odiosa, como las palabras inmundas. Un día dije, vuelvo, y no volví más. Lo que decía Villalonga, cortar por lo sano. Yo tenía algo en mi conciencia, un hilito que me tiraba hacia allá. Lo corté. Fortunata me persiguió. Tuve que jugar al escondite, ella por aquí, yo por allá, y yo me escurría como una anguila. No me cogía, no. El último a quien vi fue Izquierdo. Le encontré un día subiendo la escalera de mi casa. Me amenazó. Díjome que la pitusa estaba cambrí de 5 meses. Cambrí de 5 meses. Alcé los hombros. 2 palabras él, 2 palabras yo. Alargué este brazo y ¡plaf! Izquierdo bajó de golpe un tramo entero. Otro estirón y ¡plaf! De un brinco el segundo tramo. Y con la cabeza para abajo. Esto último lo dijo enteramente descompuesto. Continuaba sentado en el suelo, las piernas extendidas, apoyado un brazo en el asiento de la silla. Jacinta temblaba. Le había entrado mortal frío y daba diente con diente. Permanecía en pie, en medio de la habitación como una estatua, contemplando la figura lastimosísima de su marido, sin atreverse a preguntarle nada ni a pedirle una aclaración sobre las extrañas cosas que revelaba. «Por Dios y por tu madre», dijo al fin, movida del cariño y del miedo, «no me cuentes más. Es preciso que te acuestes y procures dormirte. Cállate ya». «Que me calle, que me calle. ¡Ay! Esposa mía, esposa adorada, ángel de mi salvación, Dios mío. ¿Verdad que me perdonas? Di que sí». Se levantó de un salto y trató de andar. No podía. Dando una rápida vuelta, fue a desplomarse sobre el sofá, poniéndose la mano sobre los ojos, y diciendo con voz cavernosa, «¡Qué horrible pesadilla!». Jacinta fue hacia él, le echó los brazos al cuello y le arrulló como se arrulla a los niños cuando se los quiere dormir. Vencido al cabo de su propia excitación, el cerebro del delfín caía en estúpido embrutecimiento, y sus nervios, que habían empezado a calmarse, luchaban con la sedación. De repente se movía, como si saltara algo en él, y pronunciaba algunas sílabas, pero la sedación vencía y al fin se quedó profundamente dormido. A medianoche pudo Jacinta, con no poco trabajo, llevarle hasta la cama y acostarle. Cayó en el sueño como en un pozo, y su mujer pasó muy mala noche, atormentada por el desagradable recuerdo de lo que había visto y oído. Al día siguiente, Santa Cruz estaba como avergonzado. Tenía conciencia vaga de los disparates que había hecho la noche anterior, y su amor propio
Padecía horriblemente con la idea de haber estado ridículo. No se atrevía a hablar a su mujer de lo ocurrido, y ésta, que era la misma Prudencia, además de no decir una palabra, mostrábase tan afable y cariñosa como de costumbre. Por último, no pudo mi hombre resistir el afán de explicarse, y preparando el terreno con un sinfín de zalamerías, le dijo: «Chiquilla, es preciso que me perdones el mal rato que te di anoche. Debí de ponerme muy pesadito. Qué malo estaba. En mi vida me ha pasado otra igual. Cuéntame los disparates que te dije, porque yo no me acuerdo». Ay, fueron muchos, pero muchos. Gracias que no había más público que yo. Vamos, con franqueza. Estuve inaguantable. Tú lo has dicho. Es que no sé. En mi vida, puedes creerlo, he cogido una turca como la que cogí anoche. El maldito inglés tuvo la culpa. Y me la ha de pagar. Dios mío, cómo me puse. ¿Y qué dije? ¿Qué dije? No hagas caso, vida mía. Porque seguramente dije 1000 cosas que no son verdad. ¡Qué bochorno! ¿Estás enfadada? No. Si no hay para qué. Cierto. ¿Cómo estabas? Jacinta no se atrevió a decir borracho. La palabra horrible negábase a salir de su boca. Dilo, hija. Di ajumao, que es más bonito y atenúa un poco la gravedad de la falta. Pues, como estabas ajumaíto, no era responsable de lo que decías. ¿Pero qué? ¿Se me escapó alguna palabra que te pudiera ofender? Solo una media docena de voces elegantes, de las que usa la alta sociedad. No las entendí bien. Lo demás bien clarito estaba. Demasiado clarito. Lloraste por tu pitusa de tu alma, y te llamabas miserable por haberla abandonado. Créelo. Te pusiste que no había por dónde cogerte. Vaya, hija. Pues ahora, con la cabeza despejada, voy a decirte 2 palabritas para que no me juzgues peor de lo que soy. Se fueron de paseo por las Delicias abajo, y sentados en solitario banco, vueltos de cara al río, charlaron un rato. Jacinta se quería comer con los ojos a su marido, adivinándole las palabras antes que las dijera, y confrontándolas con la expresión de los ojos a ver si eran sinceras. ¿Habló Juan con verdad? De todo hubo. Sus declaraciones eran una verdad refundida como las comedias antiguas. El amor propio no le permitía la reproducción fiel de los hechos. Pues señor, al volver de Plencia, ya comprometido a casarse y enamorado de su novia, quiso saber qué vuelta llevó Fortunata, de quien no había tenido noticias en tanto tiempo. No le movía ningún sentimiento de ternura, sino la compasión y el deseo de socorrerla si se veía en un mal paso. Platón estaba fuera de Madrid y su mujer en el otro mundo. No se sabía tampoco a dónde diantres había ido a parar el picador, pero Segunda había traspasado la huevería y tenía en la misma cava, un poco más abajo, cerca ya de la escalerilla, una covacha a que daba el nombre de establecimiento. En aquella caverna habitaba y hacía café, que vendía por la mañana a la gente del mercado. 4 cacharros, 2 sillas y una mesa componían el ajuar. En el resto del día prestaba servicios en la taberna del Pulpitillo. Había venido tan a menos en lo físico y en lo económico que a su antiguo tertulio le costó trabajo reconocerla. ¿Y la otra? Porque esto era lo que importaba. 7. Santa Cruz tardó algún tiempo en dar la debida respuesta. Hacía rayas en el suelo, con el bastón. Por fin se expresó así. Supe que, en efecto, había... Jacinta tuvo la piedad de evitarle las últimas palabras de la oración, diciéndolas ella. Al Delfín se le quitó un peso de encima. Traté de verla. La busqué por aquí y por allá. Y nada. ¿Pero qué, no lo crees? Después no pude ocuparme de nada. Sobrevino la muerte de tu mamá. Transcurrió algún tiempo sin que yo pensara en semejante cosa. Y no debo ocultarte que sentía cierto escozorcillo aquí, en la conciencia. Por enero de este año, cuando me preparaba a hacer diligencias, una amiga de Segunda me dijo que la pitusa se había marchado de Madrid. ¿A dónde? ¿Con quién?
Ni entonces lo supe, ni lo he sabido después. Y ahora te juro que no la he vuelto a ver más. Ni he tenido noticias de ella. La esposa dio un gran suspiro. No sabía por qué, pero tenía sobre su alma cierta pesadumbre, y en su rectitud tomaba para sí parte de la responsabilidad de su marido en aquella falta. Porque falta había sido sin duda. Jacinta no podía considerar de otro modo el hecho del abandono, aunque éste significara el triunfo del amor legítimo sobre el criminal, y del matrimonio sobre el amancebamiento. No podían entretenerse más en ociosas habladurías, porque pensaban irse a Cádiz aquella tarde, y era preciso disponer el equipaje, y comprar algunas chucherías. De cada población se habían de llevar a Madrid regalitos para todos. Con la actividad propia de un día de viaje, las compras y algunas despedidas se distrajeron también ambos de aquellos desagradables pensamientos que por la tarde ya éstos se habían desvanecido. Hasta 3 días después no volvió a rebullir en la mente de Jacinta el gusanillo aquel. Fue cosa repentina, provocada por no sé qué, por esas misteriosas iniciativas de la memoria que no sabemos de dónde salen. Se acuerda uno de las cosas contra toda lógica, y a veces el encadenamiento de las ideas es una extravagancia y hasta una ridiculez. ¿Quién creería que Jacinta se acordó de Fortunata al oír pregonar las bocas de la isla? Porque dirá el curioso, y con razón, que ¿qué tienen que ver las bocas con aquella mujer? Nada, absolutamente nada. Volvían los esposos de Cádiz en el tren correo. No pensaban detenerse ya en ninguna parte y llegarían a Madrid de un tirón. Iban muy gozosos, deseando ver a la familia y darle a cada uno su regalo. Jacinta, aunque picada del gusanillo aquel, había resuelto no volver a hablar de tal asunto, dejándolo sepultado en la memoria hasta que el tiempo lo borrara para siempre. Pero al llegar a la estación de Jerez ocurrió algo que hizo revivir inesperadamente lo que ambos querían olvidar. Pues señor, de la cantina de la estación vieron salir al condenado inglés de la noche de Marras, el cual les conoció al punto, y fue a saludarlos muy fino y galante, y a ofrecerles unas cañas. Cuando se vieron libres de él, Santa Cruz le echó 1000 pestes, y dijo que algún día había de tener ocasión de darle el par de galletas que se tenía ganadas. Este danzante tuvo la culpa de que yo me pusiera aquella noche como me puse, y de que te contara aquellos horrores. Por aquí empezó a enredarse la conversación hasta recaer otra vez en el punto negro. Jacinta no quería que se le quedara en el alma una idea que tenía, y a la primera ocasión la echó fuera de sí. Pobres mujeres, exclamó, siempre la peor parte para ellas. Hija mía, hay que juzgar las cosas con detenimiento, examinar las circunstancias, ver el medio ambiente, dijo Santa Cruz, preparando todos los chirimbolos de esa dialéctica convencional con la cual se prueba todo lo que se quiere. Jacinta se dejó hacer caricias, no estaba enfadada, pero en su espíritu ocurría un fenómeno muy nuevo para ella. 2 sentimientos diversos se barajaban en su alma, sobreponiéndose el uno al otro alternativamente. Como adoraba a su marido, sentíase orgullosa de que éste hubiera despreciado a otra para tomarla a ella. Este orgullo es primordial y existirá siempre, aun en los seres más perfectos. El otro sentimiento procedía del fondo de rectitud que lastraba aquella noble alma y le inspiraba una protesta contra el ultraje y despiadado abandono de la desconocida. Por más que el delfín lo atenuase, había ultrajado a la humanidad. Jacinta no podía ocultárselo a sí misma. Los triunfos de su amor propio no le impedían ver que debajo del trofeo de su victoria había una víctima aplastada. Quizá la víctima merecía serlo, pero la vencedora no tenía nada que ver con lo que mereciera o no, y en el altar de su alma le ponía a la tal víctima una lucecita de compasión. Santa Cruz, en su perspicacia, lo comprendió, y trataba de librar a su esposa de la molestia de compadecer a quien sin duda no lo merecía. Para esto ponía en funciones toda la maquinaria, más brillante que sólida, de su raciocinio, aprendido en el comercio de las liviandades humanas y en someras lecturas. Hija de mi alma, hay que ponerse en la realidad. Hay 2 mundos, el que se ve y el que no se ve. La sociedad no se gobierna con las ideas puras. Buenos andaríamos. No soy tan culpable como parece a primera vista. Fíjate bien. Las diferencias de educación y de clase establecen siempre una gran diferencia
de procederes en las relaciones humanas. Esto no lo dice el decálogo, lo dice la realidad. La conducta social tiene sus leyes que en ninguna parte están escritas, pero que se sienten y no se pueden conculcar. Faltas cometí, ¿quién lo duda? Pero imagínate que hubiera seguido entre aquella gente, que hubiera cumplido mis compromisos con la pitusa. No te quiero decir más. Veo que te ríes. Eso me prueba que hubiera sido un absurdo, una locura. Recorrer lo que visto de allá parecía el camino derecho, visto de acá ya es otro distinto. En cosas de moral, lo recto y lo torcido son según de donde se mire. No había pues más remedio que hacer lo que hice y salvarme. Caiga el que caiga. El mundo es así. ¿Debía yo salvarme, sí o no? Pues debiendo salvarme, no había más remedio que lanzarme fuera del barco que se sumergía. En los naufragios siempre hay alguien que se ahoga, y en el caso concreto del abandono hay también mucho que hablar. Ciertas palabras no significan nada por sí, hay que ver los hechos. Yo la busqué para socorrerla, ella no quiso parecer, cada cual tiene su destino. El de ella era ese, no parecer, cuando yo la buscaba. Nadie diría que el hombre que de este modo razonaba, con arte tan sutil y paradójico, era el mismo que noches antes, bajo la influencia de una bebida espirituosa, había vaciado toda su alma con esa sinceridad brutal y disparatada que sólo puede compararse al vómito físico, producido por un emético muy fuerte. Y después, cuando el despejo de su cerebro le hacía dueño de todas sus triquiñuelas de hombre leído y mundano, no volvió a salir de sus labios ni un solo vocablo soez, ni una sola espontaneidad de aquellas que existían dentro de él, como existen los trapos de colorines en algún rincón de la casa del que ha sido cómico, aunque sólo lo haya sido de afición. Todo era convencionalismo y frase ingeniosa en aquel hombre que se sabía emperejilado intelectualmente, cortándose una levita para las ideas y planchándole los cuellos al lenguaje. Jacinta, que aún tenía poco mundo, se dejaba alucinar por las dotes seductoras de su marido, y le quería tanto quizá por aquellas mismas dotes, y por otras que no necesitaba hacer ningún esfuerzo para creer cuanto le decía, si bien creía por fe, que es sentimiento más que por convicción. Largo rato charlaron, mezclando las discusiones con los cariños discretos, porque en Sevilla entró gente en el coche y no había que pensar en la besadera. Y cuando vino la noche sobre España, cuyo radio iban recorriendo, se durmieron allá por Despeñaperros. Soñaron con lo mucho que se querían y despertaron al fin en Alcázar, con la idea placentera de llegar pronto a Madrid, de ver a la familia, de contar todas las peripecias del viaje, menos la escenita de la noche aquella, y de repartir los regalos. A Estupiñá le llevaban un bastón que tenía por puño la cabeza de una cotorra.